Muy buenas a todos. Disculpad estas barbas. Sé que parezco un hippie progre deconstruido de Podemos, pero yo trabajo. Y esta semana he trabajado mucho y no me ha dado tiempo de pasar por el barbero. Este va a ser un vídeo largo, por lo que, sin más dilación, empezamos. Hay un punto exacto, 1 milímetro, en el que el ciudadano deja de ser votante y se convierte en contribuyente cabreado. No porque se haya vuelto de derechas, no porque de repente adore a Vox, no porque haya leído a Hayek con una copa de whisky mirando la lluvia, sino porque se cansó. Se cansó de que le llamen facha por preguntar, se cansó de que le vendan moral y le cobren impuestos, se cansó de que le prometan justicia social, mientras el barrio se degrada, la vivienda se dispara, el autónomo se ahoga, el campo se hunde y la política se convierte en un plató. Y lo más importante, se cansó de la religión política, esa que divide España en los buenos y los malos, como si esto fuera un derbi eterno, como si la nación fuese un estadio y el país un insulto. Así que hoy voy a listar 9 motivos, con nombres, hechos y mecanismos, por los que la izquierda española, la de partido y la de pancarta, ha ido perdiendo a la gente normal, a la que madruga, a la que paga, a la que no vive de consignas. Antes de empezar, una idea clave. Dejar de votar a la izquierda no convierte automáticamente a nadie en nazi, facha o fascista. Eso es propaganda barata para no tener que mirarse al espejo, y además es infantil. Reduce la política a un partido de fútbol, y un país serio no se puede gobernar a base de cánticos de grada. Vamos con los 9 motivos. Número 1. Corrupción, redes y el sistema de siempre. El primer motivo es el más viejo del mundo. La corrupción, pero no la corrupción como anécdota de un concejal torpe. Hablo de la corrupción como método, red de favores, comisiones, enchufes, contratos a medida, empresas amigas, asesores sin oficio, cargos como peones y una administración convertida en cortijo. Y aquí hay un patrón que el ciudadano ya reconoce sin necesidad de doctorado. Cuando un partido gobierna mucho tiempo, se le pega el Estado a la piel, empieza a confundir partido con institución. Y entonces aparecen tramas porque el poder continuado genera algo peor que la codicia, la sensación de impunidad. El PSOE arrastra ese problema estructural desde hace décadas, no porque sean peores por genética, sino porque han gobernado mucho y han tejido mucho. Y cuando te acostumbras a mandar, el amigo empieza a tener teléfono directo, el intermediario empieza a entrar por la puerta de atrás, y el hombre útil se convierte en pieza clave. El ejemplo más sonado y más reciente es el caso Koldo, que ya no es un chisme de barra, es una investigación judicial con ramificaciones políticas y empresariales alrededor de contratos públicos de material sanitario, comisiones y contactos en plena pandemia. Y lo que lo hace especialmente corrosivo no es solo el dinero, es el contexto. Emergencia, miedo, urgencia, el momento perfecto para que el «ya lo arreglo yo» se convierta en negocio. Y esto no se queda en 2 listos. La propia investigación ha ido abriendo piezas, nombres, conexiones y nuevas derivadas. A día de hoy, el caso sigue generando autos, fianzas, informes y movimientos judiciales, con el foco especialmente puesto en el entorno del exministro José Luis Ábalos y su exasesor. ¿Y cuál es el efecto político real? La gente deja de creer en la frase más repetida del régimen. Son casos aislados. Porque cuando te estalla una trama en la cara y al poco tiempo aparecen otras piezas, otras historias, otros nombres, ya no es un accidente, es un paisaje. Mira Canarias, por ejemplo, el llamado caso Mascarillas. Comisiones de investigación, actuaciones judiciales, discusiones sobre correos, documentación y responsabilidades políticas. Da igual el detalle técnico, el ciudadano se queda con lo esencial. Otra vez pandemia, otra vez contratos, otra vez opacidad, otra vez el Estado como botín. Mira también el caso Mediador, el Tito Berni, otra trama con olor a lo de siempre, influencias, favores, intermediarios y un entorno donde la política parece un pasillo hacia el negocio y el trato de favor.
Y el ciudadano lo entiende sin leer sumarios. Si hay mediadores, es porque hay puertas que se abren, para quien paga o para quien conoce al que decide. Y si nos vamos a Andalucía, el historial ya es directamente una novela negra con varias temporadas. Está el caso ERE, que no es antiguo para quien lo pagó. Sigue teniendo resoluciones, confirmaciones de condena y consecuencias económicas. Aquí no hablamos de 4 euros, hablamos de una maquinaria de ayudas y decisiones públicas que terminó sentada en el banquillo, con condenas confirmadas en distintos tramos del caso. Y está el caso FAFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que es el manual entero del enchufe y el abuso de estructura pública, contrataciones irregulares, redes, colocaciones. Y cuando salen condenas por enchufar a cargos o se documentan irregularidades en contrataciones y fundaciones, el ciudadano escucha la misma música de fondo, se lo reparten entre ellos. ¿Y qué es lo que mata la confianza? Que esto no son manzanas podridas, es el cesto entero, diseñado para que la manzana podrida prospere. Porque el problema no es solo la comisión ilegal, el problema es el ecosistema. El amigo que siempre cae de pie, el asesor colocado por fidelidad, el contrato troceado o maquillado, la fundación que contrata a dedo, el organismo que sirve para meter gente, el cargo que protege al suyo, aunque huela mal. Y el mensaje constante de «tranquilo», esto se apaga con un titular, y aquí el ciudadano desconecta, porque entiende una cosa muy simple, que hay personas metidas en política no para servir, sino para vivir de la política. Y cuando el ciudadano llega a esa conclusión, ya da igual el discurso, la bandera o el eslogan. La confianza se rompe, y sin confianza no hay voto, solo hay hartazgo. Número 2. La doble moral y los trileros del relato. Austeridad para ti, confort para mí. La izquierda española moderna ha vendido durante años un personaje, el de la austeridad moral. Que si la casta, que si los privilegiados, que si los de arriba. Y luego, sorpresa. Los de siempre, pero con otro discurso, otra estética y un equipo de guionistas. Aquí no estamos hablando de delitos, estamos hablando de algo que en política es casi peor. Hipocresía estructural. La distancia brutal entre lo que predican y cómo viven, entre la épica para la gente y el confort para ellos. El símbolo perfecto fue el chalet de Galapagar. No porque comprar una casa sea pecado, faltaría más, sino porque se vendieron como la anticasta y acabaron viviendo como esa casta a la que decían odiar. No es la casa, es el mensaje para ti la austeridad, para mí, el refugio, y a partir de ahí se consolida el modelo, el pueblo como palabra sagrada, pero el pueblo real como decorado, porque cuando llegan al poder se instalan en la élite institucional sin despeinarse. Sueldos altos del Estado, asesores, coche oficial, agenda protegida, platós, influencia y una red mediática que gira alrededor de los mismos nombres. Y mientras tanto, el discurso sigue siendo los privilegiados son otros. Irene Montero, ministra, poder, altavoz, discurso moral permanente. Pablo Iglesias, vicepresidente y después reconversión del gobierno al ecosistema propio, del meeting a la estructura de influencia, del partido al proyecto personal con base militante convertida en audiencia fiel. Y aquí llega la parte más corrosiva, el pueblo como cartera. Porque una cosa es militar y otra es que la militancia acabe convertida en un circuito cerrado de consumo ideológico, campañas, suscripciones, crowdfundings, proyectos que viven de los fieles y de la indignación. Al final, no estás en un partido, estás en un mercado, y en ese mercado el producto es el mismo de siempre: miedo, rabia, enemigo y consigna. Y todo esto sostenido por una fauna imprescindible, los palmeros pijos progres. Esa gente que no sabe lo que es un barrio obrero porque no lo ha vivido, lo ha interpretado, lo usa como estética. Le pone música triste, plano en blanco y negro y te suelta un hilo moral sobre los de abajo, mientras su vida real transcurre en universidades, medios, instituciones y redes donde el riesgo es que te cancelen un tuit, no que te suban el alquiler. Y si el currante protesta, si se cabrea, si dice «esto no me representa», entonces le llaman facha, cuñado, desclasado. No le preguntan qué le pasa, le insultan para no escuchar.
Ahora, atención, porque esto no es solo Iglesias y Montero, es el modelo entero. El modelo necesita portavoces. Aquí entran personajes como Pablo Echenique y Juan Pablo Fernández Santos como ejemplos del político de guión y del portavoz de plató. Echenique representa la superioridad moral de manual. Mucha lección al país, mucho yo soy el bueno, hasta que toca aplicar en su vida lo que predica. Y entonces aparece el choque con la realidad. Fue condenado en firme por la contratación irregular de su asistente. La gente no ve tecnicismos, ve la contradicción perfecta. El que daba lecciones laborales con líos laborales en casa. Y eso destruye credibilidad. Y luego está el jarabe democrático. Cuando el acoso era contra el adversario, era casi poesía política. Cuando el ruido se acercó a los suyos, ya era intolerable. Misma lección, distinto juicio según a quién le caiga. Moral de quita y pon. Fernández Santos, más conocido como el D'Artagnan de Podemos, representa el aparato. Argumentario aprendido, frases de consigna y una misión clara: blindar el partido y reventar el debate cuando se sale del guión. Y aquí el patrón es siempre el mismo. Si no tragas con el marco, te etiquetan. Si aprietas con hechos, recitan. Si les desmontas el recitado, cambian de tema o suben el tono. No buscan convencer, buscan disciplinar. Y claro, el ciudadano lo nota. Nota que no está ante gente que habla desde la vida real, sino ante gente que ha convertido la política en industria. Nota que el barrio obrero es un decorado, pero el poder es un domicilio. Nota que la austeridad moral era solo un arma contra el rival. Y lo de los hijos y los colegios resume el problema cultural. Durante años se demoniza al que busca alternativas educativas como si fuera un traidor a la pública. Pero cuando el foco apunta a los suyos, de pronto aparece el matiz, la excusa, el «no es eso». Otra vez lo mismo, la moral sirve para señalar al vecino hasta que toca en casa. Así que el resumen de este motivo es simple y brutal. La izquierda moderna se presentó como anticasta y acabó siendo una casta nueva, con estética de barrio, pero vida de élite, con discurso de pueblo, pero hábitos de burbuja, con sermón para ti, pero indulgencia para mí. La gente no se escandaliza por el dinero, la gente se escandaliza por la hipocresía. Y cuando el ciudadano detecta la hipocresía, se acabó. Ya no ve defensores del pueblo, ve profesionales del relato que aprendieron a vivir muy bien, hablando en nombre del pueblo. Número 3. Hermana, yo sí te creo hasta que toca en casa, y la ley del solo sí es sí. Cuando la moral se vuelve tribunal y la realidad te pasa por encima. Aquí la izquierda se pegó el tiro en el pie y luego se enfadó con el que señaló la sangre. Durante años impulsó un clima cultural donde la denuncia era, en la práctica, una sentencia social, donde la presunción de inocencia se trataba como una reliquia patriarcal, donde el matiz era machismo y el garantismo complicidad. El lema «Hermana, yo sí te creo» podría sonar humano, pero convertido en doctrina política acabó significando otra cosa. Yo te creo si conviene, y sobre todo, yo te creo primero y ya veremos después. Y esto no va de negar a las víctimas, va de convertir el dolor en propaganda. Porque cuando cambias justicia por relato, la justicia se rompe y el relato también, tarde o temprano. Lo más corrosivo de ese sistema es el doble rasero. Cuando el señalado era del enemigo, la izquierda pedía fuego, cancelación y linchamiento moral. Pero cuando el señalado era de los suyos, de pronto reaparecía la magia. Hay que esperar, hay que ser prudentes, hay que respetar el proceso. Ahí viene el caso, por ejemplo, de Íñigo Errejón, con una evolución judicial y mediática que ha ido escalando hasta el escenario de juicio. Y ahí tienes el caso de Juan Carlos Monedero, con denuncias que han tenido impacto público y con decisiones de fiscalía que, al mismo tiempo, hablaban de conductas impropias, pero no necesariamente delictivas, según los criterios aplicados. ¿Y qué concluye el ciudadano normal? Que no era un principio, era una herramienta, que no era justicia, era política. Y cuando la izquierda pretendía estar en el altar moral, ese tipo de contradicción es mortal. Porque si tú has construido tu poder a base de señalar, machismo estructural, en todas partes,
Lo mínimo exigible es limpiar tu casa con el mismo rigor con el que señalas la del vecino. Pero lo que hemos visto cada vez más es lo contrario. Cierres informativos, comités internos, comunicaciones ambiguas y una sensación de aquí no pasa nada hasta que la prensa aprieta. Y sí, también han salido a la luz casos de presunto acoso sexual dentro del PSOE en los últimos tiempos, denuncias, expedientes internos, investigaciones y nombres que han circulado públicamente. No hace falta inventar conspiraciones, basta con observar el patrón político. Cuando se trata de vender feminismo institucional, se grita. Cuando el foco apunta dentro, se administra el silencio, se pide calma y se busca que el tema muera por agotamiento. Ese es el primer golpe, el feminismo convertido en tribunal selectivo. Y entonces llega el segundo golpe, el más peligroso, legislar con eslóganes, con la soberbia del que cree que la realidad va a obedecer. La ley del solo sí es sí se presentó como un hito histórico, como la gran reforma moral, como la victoria definitiva, y la vendieron con el tono del que no admite discusión. Si criticabas algo, eras el enemigo. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasa cuando conviertes el Código Penal en un manifiesto. La realidad te lo devuelve en forma de efectos no deseados. Hubo revisiones de condena, reducciones de pena y excarcelaciones derivadas de la reforma. No hablamos de intenciones, hablamos de consecuencias. Y la reacción política fue el manual completo del orgullo ideológico. Primero negación, esto no está pasando. Luego minimización, son casos puntuales. Luego culpabilización, los jueces son machistas. Luego parche apresurado, cuando el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, la gente miraba y pensaba una cosa muy simple. ¿Pero no eran los expertos? ¿No venían a proteger? No puede ser que una ley hecha para endurecer la respuesta acabe generando rebajas. Aquí la izquierda perdió muchísimo más que una batalla cultural, perdió confianza. Porque cuando un gobierno juega a la ingeniería moral con el Código Penal y luego busca excusas, el ciudadano lo percibe como lo que es, temeridad. Y el ciudadano, que quizás no sabe de técnica jurídica, sí sabe de trampas. Cuando conviertes la justicia en campaña, te acaba explotando en la cara. Por eso este punto es tan devastador. Une dos fracasos en uno. Primero, el fracaso moral. Yo te creo. Solo si conviene. Segundo, el fracaso práctico. La ley que vendiste como sagrada produce efectos que jamás debieron ocurrir. Y los gestionas como si el culpable fuera el mensajero. Y con eso, para mucha gente, se terminó el hechizo. Número 4. Wokeismo. Cuando la izquierda deja de hablar de clase y empieza a hablar de tribus. Aquí está uno de los giros más destructivos de la izquierda moderna. Dejó de hablarle al trabajador y empezó a hablarle a un manual de identidad. La izquierda nació para defender al currante frente al poderoso y acabó defendiendo etiquetas frente a problemas reales. En vez de salarios, pronombres. En vez de industria, performance. En vez de soberanía energética, culpa existencial. En vez de empleo productivo, subvención y propaganda. Y no es una exageración, es un cambio de prioridades. Porque el wokeismo no es ser respetuoso. Eso es de persona normal. El wokeismo es otra cosa. Es convertir la política en una religión moral con dogmas, con herejes, con excomuniones y con el lenguaje obligatorio. Y cuando conviertes la política en religión, pasan dos cosas. Primera, el ciudadano corriente deja de ser ciudadano y pasa a ser sospechoso. Ya no eres un trabajador, eres un nombre, un hetero, un blanco, un privilegiado, un opresor estructural. La caricatura perfecta del enemigo útil. Y ojo, aquí está el truco sucio. El obrero del barrio, al autónomo, al camionero, al dependiente, al albañil, al currante del almacén, lo tratan como si fueran el poder, cuando lo único que tienen es una nómina apretada y una espalda reventada. ¿Y qué consigue eso? Polarización y asco. Porque la gente normal no vive en Twitter, vive en la realidad. Alquiler, gasolina, cesta de la compra, críos, inseguridad y horarios. Si tú le vienes con un sermón de culpa colectiva, te manda a tomar por culo. Segunda, la izquierda se rompe por dentro y se vuelve secta.
Se dedica a vigilar el lenguaje, a buscar micropecados, a humillar al que no repite la consigna. Si dudas, eres tibio. Si preguntas, eres fascista. Si no aplaudes, eres cómplice. Y si vienes del mundo obrero y dices, esto no me representa, entonces es que estás alienado. Eso es el punto. El wokismo no busca convencer, busca dominar el marco. Que no haya debate, que haya obediencia. Y el siguiente tema lo quería meter sí o sí, porque es una de las palancas más tóxicas. La familia. La izquierda wokizada ha instalado un mensaje destructivo, que la familia tradicional es por defecto una especie de fábrica de traumas, que es sospechosa, que es opresión, que es atraso, que es un recordatorio de algo que hay que superar. Y esto no es casualidad, porque si tú debilitas la familia como idea, debilitas el único sindicato natural que tiene el pobre, la familia, la de verdad, la que te sostiene cuando te quedas sin trabajo, la que te cuida si enfermas, la que te presta dinero cuando no llegas, la que te recoge cuando te caes. No es un meme ideológico, es la red de seguridad real del trabajador. En los barrios, la familia no es un constructo, es supervivencia. Pero el wokismo eso le estorba, porque necesita individuos aislados, dependientes, frágiles, eternamente ofendidos, para venderles un estado muleta y una identidad de alquiler. Y aquí está la hipocresía. Te dicen que defienden lo comunitario, pero dinamitan la comunidad más básica. Te hablan de cuidar, pero se dedican a romper vínculos. Te venden emancipación, pero fabrican soledad. Y la soledad es un negocio político, porque el solo depende más del sistema. ¿Significa esto que haya que idealizar cualquier familia? No. ¿Hay familias rotas, violentas, disfuncionales? Claro que sí, pero una cosa es combatir el abuso y otra muy distinta es lanzar un mensaje cultural que desprecia la estabilidad, ridiculiza el compromiso y trata la normalidad como si fuese opresión. ¿Y qué pasa al final? Que la izquierda cambia la conversación del pan a la etiqueta y pierde al panadero. Pierde al currante porque lo sermonea, pierde al joven porque le ofrece identidad pero no vivienda, pierde al autónomo porque lo sangra y encima lo insulta, pierde a la gente normal porque la trata como sospechosa de existir. Y entonces ocurre lo inevitable, la izquierda se queda con el plató, con la consigna y con la tribu, y la vida real se le escapa por la puerta de atrás. Número 5. Inmigración. El buenismo de arriba. El coste para los de abajo. Este tema es dinamita porque casi todo el mundo lo trata mal, o con xenofobia barata o con ingenuidad suicida, y ambos extremos son una trampa. Así que lo digo claro desde el minuto 1. Criticar una política migratoria no es odiar al inmigrante, y defender fronteras, normas y cohesión social no es fascismo, es Estado, es sentido común. Es proteger a tu gente. El problema en España no es que venga gente, el problema es cómo, cuánta y en qué condiciones, para qué y quién paga la factura. Porque la factura no la paga el ministro desde un despacho con calefacción, la paga el barrio humilde, el currante y el autónomo, la paga el colegio saturado, el ambulatorio sin citas, el alquiler que sube, el transporte que va lleno, la convivencia que se tensa. La pagan los de siempre. Y aquí viene la clave. La izquierda española ha convertido la inmigración en bandera moral, no en política de Estado. Y cuando haces eso, pasan 4 cosas inevitables. Primera, rompes el mercado laboral por abajo. La inmigración descontrolada se convierte en una herramienta perfecta para bajar sueldos, precarizar y crear una clase trabajadora partida en 2. Unos compiten por migajas y otros miran desde arriba diciendo ¡qué diversidad!, mientras se benefician del servicio barato. Porque la realidad es fea. Muchas empresas no quieren trabajadores, quieren mano de obra dócil y barata. Y si el Estado permite un flujo irregular o desordenado, lo que está haciendo, aunque lo vista de solidaridad, es regalarle al empresario un ejército de reserva. Y después, encima, le dicen al trabajador español, si te quejas, eres racista. No, si te quejas es porque te están hundiendo las condiciones y te piden que sonrías. Segunda, revientas la vivienda y la asistencia social en los barrios donde ya faltaba todo. Si entra gente que necesita techo y servicios, cosa lógica, pero tú no construyes vivienda, no refuerzas servicios, no planificas y no exiges integración real, lo que haces es multiplicar el conflicto, no por odio, sino por competencia material, por espacio, por ayudas, por plazas, por recursos. El ciudadano no tiene problema con ayudar, tiene problema con que le pidan ayudar mientras a él le dejan caer. Tercera,
Generas guetos y tensiones culturales si no hay integración exigente. La convivencia no se decreta, se construye. Y para que se construya hace falta una cosa que a la izquierda le da alergia, es decir, normas comunes. Si vienes a España, esto no es un parque temático multicultural donde cada uno hace lo que le da la gana. Aquí hay leyes, costumbres y un marco de convivencia. Y eso incluye cosas muy simples: respeto a la mujer, respeto a la libertad individual, respeto a la autoridad legítima, respeto a la escuela, respeto a la gente de alrededor. Y aquí entra lo más incómodo: el blanqueamiento del islamismo político por parte de ciertos sectores. No del musulmán normal, repito, del islamismo como proyecto de poder, como mentalidad teocrática, como presión social, como control comunitario. Si tú te pasas el día dando lecciones de feminismo, pero te callas cuando una teocracia o un fanatismo cultural machaca a la mujer, persigue al disidente o castiga la libertad, la gente lo ve y toma nota. Cuarta, la hipocresía final. La izquierda presume de humanismo mientras alimenta el negocio. Porque esto también se ha convertido en industria: intermediarios, ONGs, subcontratas, subvenciones, propaganda y gestión eterna. Se reparten dinero, se reparte relatos, se reparten cargos, pero el problema no se soluciona. Se administra para que dure. Y mientras tanto, el ciudadano que pide orden recibe un insulto. Al que pregunta ¿cuál es el plan? Le llaman ultra. Y al que señala un conflicto real en su barrio, lo señalan como si fuera el problema. Solución no es cerrar el país, ni abrirlo sin control. La solución es lo que en realidad pide la gente normal: control efectivo de la inmigración irregular, prioridad a la integración y a las normas comunes, expulsión de delincuentes reincidentes, cortar la explotación laboral y el dumping salarial, planificación real de vivienda y servicios y una política migratoria que esté al servicio del pueblo trabajador, no del empresario que quiere abaratar costes, ni del político que quiere posturrear. Porque si conviertes esto en un debate de buenos contra malos, pierdes el país. Y lo que mucha gente está diciendo con su voto o con su abandono del voto es exactamente esto: no me insultes, gobierna. Número 6. Vivienda, la tormenta perfecta y el país que prefiere el titular a la grúa. La vivienda es el gran dolor de esta época, y no es un dolor técnico, es un dolor existencial. Sin vivienda no hay familia, no hay ahorro, no hay estabilidad, no hay futuro, hay supervivencia. Y aquí está la trampa: la política te habla de vivienda como si fuera una cuestión moral, de buenos y malos, cuando en realidad es, sobre todo, una cuestión de números, de oferta y de demanda. En España la demanda no ha dejado de apretar. La gente se concentra en ciudades y costas. Los hogares son más pequeños, más personas viviendo solas o en pareja. La movilidad laboral y estudiantil aumenta. El turismo y el alquiler de corta estancia compiten por el mismo espacio. Y sí, también entra población nueva que necesita techo, te guste o no el debate migratorio. Hasta aquí, normal. Un país vivo tiene movimiento. El problema es la otra mitad, la oferta. Ahí es donde España actúa como si construir vivienda fuera pecado. Y lo peor, como si el Estado no tuviera nada que ver. Porque la oferta está regida por decisión política y administrativa. Suelo bloqueado o mal planificado. Planes urbanísticos eternos. Licencias que tardan una vida. Normativas que cambian cada 2x3. Trámites que convierten levantar un edificio en una carrera de obstáculos y una inseguridad jurídica que espanta inversión y paraliza proyectos. Construir vivienda tarda años, pero anunciar medidas tarda 5 minutos y queda de maravilla en una rueda de prensa. ¿Y qué hace la izquierda ante un déficit evidente de vivienda? Mucho gesto, mucha promesa, mucha medida estrella. Y luego, en la práctica, más obstáculos, más control, más demonización del propietario y más culpables imaginarios. Y aquí viene la parte más sucia del asunto, cuando el poder no puede o no quiere aumentar la oferta. Necesita un enemigo para justificar el fracaso. Y el enemigo suele ser los rentistas, los especuladores, los fondos, los caseros. O sea, todo menos el que manda sobre el suelo, las licencias, la fiscalidad y el BOE. Porque
Esta es la verdad desnuda. Si tú no construyes lo que falta y además conviertes el alquiler en un campo minado, el mercado no se arregla, se rompe más. Y el que paga la ruptura es el joven y la familia trabajadora, no el ministro. Y ahora entramos en otro acelerante de la gasolina: la ocupación. Bien, la ocupación se usa como arma arrojadiza, sí, y también se manipula, sí, pero negar el problema es insultar a la inteligencia. Aquí hay que decirlo claro, no es lo mismo una familia desesperada que una mafia, no es lo mismo una ocupación puntual que un sistema profesionalizado de extorsión. Pero el ciudadano ve una cosa muy simple, que el Estado es rápido para multarle a él y lento para protegerle su casa. Y eso cambia conductas, porque cuando el propietario percibe que alquilar es jugar a la ruleta rusa, impagos, procesos eternos, ocupación, inseguridad, miedo, ¿qué hace? Se protege. No alquila, endurece condiciones, pide avales imposibles, sube los precios para cubrir riesgo o vende. Y entonces cae aún más la oferta de alquiler y el precio vuelve a subir. Es decir, la ocupación y la inseguridad jurídica no solo son una injusticia, son también un motor directo de la crisis del alquiler. Y aquí la izquierda vuelve a fallar por el mismo patrón, el relato por encima de la realidad. En vez de proteger al vecino y al pequeño propietario, que muchas veces es un currante con un piso heredado o un piso comprado a base de sudor, se monta el teatrillo moral, alarmismo, criminalización de la pobreza, discursos de odio y mientras tanto... ¿qué? Mientras tanto, barrios enteros ven cómo se degrada la convivencia y cómo el Estado llega tarde. El caso de Badalona es un ejemplo perfecto de cómo se intoxica el debate. Ocupaciones masivas, tensión vecinal, conflicto político, un edificio con problemas de seguridad estructural, según se ha dicho públicamente, y la reacción de parte del sistema mediático y político ha sido convertir al vecino preocupado en sospechoso moral, y cuando tú criminalizas al que vive allí, al que convive con el problema, lo pierdes. No porque se vuelva ultraderecha, sino porque entiende que el poder ha decidido una cosa, que su tranquilidad vale menos que el relato. Así que el resumen es sencillo. Y duele por lo básico. Si no construyes vivienda, el mercado se estrangula. Si no proteges la propiedad y la convivencia, el alquiler se encarece y se encoge. Y si encima conviertes a los vecinos en culpables por quejarse, entonces ya no estás gobernando. Estás haciendo propaganda. La vivienda no se arregla con eslóganes, se arregla con grúas, reglas claras, seguridad jurídica y un Estado que proteja al ciudadano normal, no solo al relato que queda bonito en televisión. Número 7. Autónomos y pymes, los Paganinis del sistema. Este punto es de los que explican un cambio de voto sin necesidad de encuestas. Porque la izquierda habla mucho del pueblo, pero al pueblo que madruga y se la juega con un negocio pequeño lo trata como a un sospechoso fiscal con patas. El autónomo en España vive en un país donde el Estado no es un árbitro, es un socio obligatorio. Un socio que no pone el capital, no pone el riesgo, no pone las horas, pero viene al final de mes con la mano extendida y si no hay beneficio se enfada igual. La vida real del autónomo es esta. Primero, pagas por existir. Factures mucho, poco o nada. El sistema te exige cuotas, anticipos y obligaciones que no esperan a que te vaya bien. Es como si al pescador le cobraran el pescado antes de salir a faenar. Y si vuelve con las manos vacías, a la suerte, la caja ya está hecha. Segundo, te fríen a adelantos. No solo pagas impuestos, muchas veces pagas por adelantado, como si el Estado ya supiera que vas a ganar. Y mientras tú haces malabares con la caja, otros viven de una nómina pública o de una estructura subvencionada que no conoce el miedo al mes malo. Tercero, la burocracia es una trampa de tiempo. Modelos, trámites, cambios, requisitos, certificados, notificaciones, sanciones por un detalle, por un día, por una casilla mal puesta. El autónomo no tiene departamento legal, no tiene asesoría interna, tiene un gestor, una agenda y la ansiedad de abrir el buzón. Cuarto, inseguridad normativa constante. Hoy una regla, mañana otra, hoy una bonificación, mañana la quitan, hoy te ayudamos, mañana te inspeccionan. No puedes planificar, no puedes invertir tranquilo, y sin planificación no hay crecimiento, hay supervivencia. Quinto, si contratas te conviertes en villano. A la pyme le exigen ser empresa grande con recursos de multinacional.
Suben costes, suben obligaciones, sube el riesgo de contratar y luego se sorprenden de que no se contrate. Es el mundo al revés. El que crea empleo va con la soga al cuello y el que vive del boletín va dando lecciones. Sexto, la morosidad te mata y el sistema bosteza. A muchos pequeños negocios no los hunde la competencia, los hunde el impago, los plazos eternos, el cliente que no paga, la administración que tarda y la impotencia de reclamar sin perder tiempo y dinero. Y mientras tanto, tú a Hacienda no le puedes decir «ya pagaré cuando cobre». Séptimo, el relato cultural. Si te va mal, es tu culpa. Si te va bien, eres explotador. El autónomo es el saco de boxeo perfecto. Si no le salen las cuentas, emprender es riesgo. Si le salen, algo estarás haciendo. Y así se construye un clima donde el pequeño empresario queda retratado como enemigo, justo cuando es el que sostiene barrios enteros. Bares, talleres, fruterías, peluquerías, transportistas, comercios. Y ahora viene lo más obsceno. Mientras el autónomo hace cuentas con una calculadora, crecen los chiringuitos, fundaciones, observatorios, estructuras, asesores, entidades que viven del presupuesto con nombres rimbombantes y una utilidad discutible. Se multiplican los intermediarios del dinero público. Gente que vive de gestionar lo social, sin haber levantado una persiana en su vida. Y claro, el autónomo mira la foto completa y entiende el chantaje. Tú produces, tú arriesgas, tú pagas y ellos reparten, señalan y te llaman privilegiado. La gente que monta un negocio pequeño no pide épica, no pide himnos, pide 3 cosas muy básicas: estabilidad, reglas claras y que no la traten como un delincuente por intentar ganarse la vida. Y como no se lo dan, se van. No necesariamente a la derecha, a veces simplemente se van del relato. Porque hay un límite para ser el paganín del sistema. Número 8. Pensiones y paro. El truco del trilero y la factura diferida. Aquí hay 2 bombas que el poder intenta envolver en papel de regalo, porque si las miras de frente se les acaba el cuento. La primera bomba son las pensiones. Las pensiones en España funcionan como una promesa firmada con tinta invisible. Tú pagas hoy para que otro cobre hoy. Y rezas para que mañana haya suficientes pagando por ti. El problema, que la pirámide demográfica está invertida. Menos nacimientos, más jubilados, más años de vida y una economía que no crece al ritmo de la promesa. Esto no es alarmismo, es matemáticas. Y aquí entra la gran estafa psicológica. Te venden que se garantiza todo, como si el Estado fuese una hucha infinita. Y no, el Estado no crea riqueza, solo la redistribuye o la adelanta a crédito. ¿Cómo se tapa el agujero cuando no salen los números? Con 3 herramientas de manual. Subidas de cotizaciones y cargas al trabajo, transferencias desde impuestos y deuda. Mucha deuda. Resultado real: que la pensión no desaparece por arte de magia, pero te la cobran por otro lado. Más impuestos, menos sueldo neto, más inflación, más deuda para tus hijos. La pensión garantizada se convierte en una factura diferida. Y aquí la izquierda hace lo de siempre. Si pides cuentas, eres un insolidario. No, lo insolidario es prometer lo que no puedes pagar y dejar el muerto en la puerta del siguiente. Aquí no hay milagros, hay contabilidad intergeneracional. Si el sistema no cuadra, alguien paga. Si no es hoy, será mañana. Si no eres tú, será tu hijo. Segunda bomba, el paro y el maquillaje del empleo. Te venden récord de empleo, como si eso cerrara el debate. Y claro, ¿qué importa trabajar? Faltaría más, pero la trampa está en la foto parcial. Puedes tener titulares brillantes y un país con gente encadenando precariedad, contratos cortos, horas recortadas y un coste de vida disparado. Y aquí entra la ingeniería del dato. No es que todo sea mentira, es peor. Te cuentan solo lo que conviene. Te repiten el número que queda bonito y esconden el resto debajo de la alfombra, porque hay diferencias entre empleo y horas trabajadas, paro registrado y realidad laboral, fijo discontinuo y estabilidad de verdad, afiliación y llegar a fin de mes. Y mientras tú discutes con el cuñado, el gobierno juega al trile, mueve la bolita de un indicador a otro y siempre gana el relato. El ciudadano percibe una cosa muy simple: que se le habla como a un niño, que se le da un titular y se le oculta el coste. Y cuando el ciudadano huele que le ocultan el coste, deja de creer, porque al final lo que mata a un proyecto político no es el error, es el desprecio, es tratar a la gente
como si no supiera sumar. Y número 9. Política exterior. Venezuela, Irán, el Sáhara Occidental, Palestina e Israel. Y la coherencia que no llega. Veamos el caso de Venezuela. Este motivo es el que termina de romper el hechizo, la coherencia moral. En enero de 2026, el mundo se ha sacudido con Venezuela. Estados Unidos ejecuta una operación militar, captura a Nicolás Maduro y lo traslada a su jurisdicción para juzgarlo. Y alrededor, un terremoto, caos, propaganda y una pelea geopolítica que no va de buenos y malos, sino de intereses a cuchillo. Aquí hay dos debates distintos que la izquierda suele mezclar a conveniencia. 1. Puedes condenar una intervención militar si crees que viola el derecho internacional y al mismo tiempo reconocer algo básico, que el régimen venezolano llevaba años siendo señalado por autoritarismo, corrupción y represión sistemática. Y 2. Puedes hablar de legalidad internacional sin convertirte en abogado defensor automático del caudillo de turno. Pero en parte de la izquierda española aparece el reflejo condicionado. Si el enemigo es Estados Unidos, entonces el otro bando se vuelve automáticamente resistencia. Y ahí es donde se pierde a la gente normal, a la que no vive en Twitter, a la que no milita en eslóganes, porque Venezuela no es un cuento romántico de pueblo contra imperio. Venezuela es un estado donde organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y patrones de represión que no son errores sino método. Y aún así, ¿qué hace aquí cierta izquierda cuando cae Maduro? En lugar de decir, condeno la intervención si fue ilegal, pero también condeno la tiranía, muchos hacen lo contrario, condenan la intervención y acto seguido se ponen a exigir la liberación del propio Maduro. No ya protección de civiles, no ya transición supervisada, no elecciones limpias, no. Vuelta a casa del jefe, como si el problema fuese solo el modo de detenerlo, y no lo que ha sido su régimen durante años. Y esto no nace de la nada, tiene pasado, tiene hemeroteca, tiene conexiones. En Podemos, el vínculo con el chavismo no fue solo una simpatía estética, fue un ecosistema político e intelectual que durante años miró a Caracas como laboratorio y como mítico mito fundacional. Hubo entornos y fundaciones cercanas a futuros dirigentes que trabajaron como consultores para gobiernos del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, incluyendo Venezuela, y hubo dirigentes que cobraron por asesorías a esos gobiernos. Eso no es un rumor, está publicado y lleva años formando parte del debate público. Luego, cuando el chavismo se pudre a ojos del mundo, llega el deporte favorito del político moderno, el yo no sabía, el yo no fui, el yo ya no pienso eso, pero cuando toca escoger, en el momento crítico, se ve el reflejo real. Si la noticia la protagoniza Estados Unidos, algunos corren a salvar el símbolo, aunque el símbolo sea un régimen señalado por abusos. ¿Y el PSOE? Aquí entra otro tipo de vínculo, el de la diplomacia cómoda, la interlocución, la mediación eterna. España ha tenido posturas cambiantes y, a menudo, prudentes hasta la cobardía. Se rechaza la operación, se insiste en la legalidad internacional, pero cuesta horrores decir con todas las letras lo que Venezuela ha sido para millones de venezolanos: miedo, miseria y represión. Y mientras tanto, Zapatero aparece como figura clave, mediador habitual, interlocutor privilegiado, presencia constante en el tablero venezolano. Y esa cercanía, esa ambigüedad, ese yo medito y por eso no me pronuncio, funciona como paraguas moral. Y el paraguas moral, en política, siempre protege a alguien. Así que volvemos al punto central. La coherencia moral no consiste en odiar a Estados Unidos. La coherencia moral consiste en ser capaz de decir dos frases a la vez sin atragantarte. Una intervención ilegal es condenable y también una tiranía señalada por represión es condenable. El día que solo dices la primera, pero te callas la segunda, o peor, pides la liberación del tirano, ese día se acabó el hechizo. Y por eso, la izquierda española pierde el voto de la gente con dos dedos de frente. Porque muchos pueden perdonarte un error. Lo que no te perdonan es el doble rasero convertido en identidad. Veamos ahora el caso de Irán. Muy actual. Irán no es un país lejano con problemas. Irán es una teocracia, un régimen donde la religión manda más que la ley, donde la disidencia se paga cara, donde la represión no es un accidente, es el sistema. Y lo coherente, si tú te presentas
como adalid de los derechos humanos sería señalarlo alto y claro, pero aquí pasa una cosa curiosa. La izquierda española, en general, con Irán habla bajito, susurra, matiza, cambia de tema o directamente se hace la loca. ¿Y por qué? Porque con Irán no solo hay ideología, también hay hemeroteca. Y hay vínculos, y el caso más evidente es Podemos, un partido que se llena la boca con feminismo y libertades, pero que durante años tuvo a sus caras más conocidas colaborando con una televisión del régimen iraní. Ahí estuvo Fort Apache, dirigido y presentado por Pablo Iglesias, y con autorización del Congreso para compatibilizarlo. Y no estamos hablando de un cameo, hablamos de un programa, de una estructura, de un altavoz. Y es más, en sede judicial han aparecido declaraciones sobre inversión iraní en la productora ligada a ese programa, hasta el punto de que se ha señalado que el CNI se interesó por el origen de ese dinero. Entonces, claro, luego llega Irán, aprieta el cuello, reprime, encarcela, y aquí muchos se quedan mirando el suelo. Y eso, en política, tiene un nombre: conflicto moral. No hace falta que sea financiación ilegal del partido para que huela mal. Basta con una cosa: que tu ascenso mediático y tu ecosistema de propaganda hayan tenido oxígeno en el plato de una teocracia. Porque esto es lo que la gente con dos dedos de frente entiende a la primera. Si tú te crees con derecho a llamar fascista a medio país por no repetir tus mantras, pero con Irán te tiembla la voz, entonces no eres un defensor de derechos humanos. Eres un activista de plantilla que grita cuando conviene y calla cuando molesta. Un hijo puta. Y aquí está la frase clave, la que desmonta todo el teatro. Los derechos humanos no pueden depender de quién paga el micrófono. Pasemos ahora al caso del Sáhara Occidental. El agujero negro de la coherencia moral española. Porque esto no es un conflicto lejano, esto es un territorio que fue español, una herida abierta desde el 75 y una responsabilidad histórica que España ha ido gestionando como se gestionan las cosas incómodas, mirando hacia otro lado, esperando que el tiempo lo tape. Durante décadas, lo mínimo exigible a un gobierno español, sea del color que sea, era una postura clara: apoyo al proceso de la ONU, respeto al derecho internacional y defensa de una solución justa que no consista en entregar a un pueblo como si fuera un paquete. ¿Qué hizo el gobierno? En marzo del 2022, Pedro Sánchez pegó un giro de guión y apoyó el plan de autonomía de Marruecos como la vía más seria, creíble y realista. No fue un matiz, fue un cambio de postura que encendió una polémica enorme dentro y fuera de España, y desde entonces ese giro se ha sostenido y reafirmado en encuentros y comunicados con Marruecos. Traducción al castellano de barrio: que España, en vez de mantener una posición firme y equilibrada, se puso en modo vasallaje diplomático, o dicho más claramente, chupapollismo institucional. El arte de agachar la cabeza para que no te aprieten la frontera, para que no te monten una crisis migratoria, que no te calienten Ceuta y Melilla, que no te incendien la relación bilateral. Y aquí es donde la izquierda española queda retratada, porque la izquierda, sobre todo la de pancarta, ha tenido durante años un discurso sentimental con el Sáhara. Banderas, eslóganes, fotos, manifestaciones, solidaridad. Pero cuando llega el momento de la verdad y el gobierno cambia la postura para complacer a Rabat, pasa lo de siempre: indignación de boquilla y silencio en la práctica. Se monta el teatrillo: no estamos de acuerdo, esto nos preocupa, la ONU, los derechos humanos, bla bla bla. Pero el barco sigue el rumbo marcado por Moncloa, y la supuesta solidaridad se convierte en un comunicado y 2 tuits. Y lo peor no es solo el cambio de postura, lo peor es el mensaje que se envía al ciudadano: que hay causas que solo importan cuando son baratas, cuando no cuestan nada, cuando sirven para parecer buena persona. Pero cuando la causa exige aguantar presión del vecino poderoso, entonces se guarda la bandera y se saca la calculadora. El Sáhara es exactamente eso: la prueba del algodón de la coherencia moral. Porque si tú te llenas la boca con derechos, pueblos, justicia internacional y antiimperialismo, pero luego te tragas con patatas el guión de Marruecos, entonces no eres un defensor de los oprimidos, eres un gestor de imagen. Y esto lo entiende cualquiera con 2 dedos de frente. España no puede ir por el mundo dando lecciones de ética mientras trata el Sáhara como una ficha de negociación y a Marruecos como un jefe al que hay que contentar para que no se enfade.
Porque cuando el Estado se acostumbra a ceder por miedo, ya no está haciendo diplomacia, está pagando peaje. Y por último, vamos a ver el tema de los cristianos masacrados y de Gaza. Hay una tragedia enorme, sostenida, repetida año tras año, que apenas existe en el discurso de la izquierda española: la persecución y el asesinato de cristianos en distintos lugares del mundo a manos del islamismo radical y de otros aparatos represivos. Y antes de que alguien se ponga nervioso, no hablo del musulmán normal que trabaja, cría a sus hijos y quiere vivir en paz. Hablo del islamismo político cuando se convierte en régimen, milicia o yihad. La idea de que la ley religiosa está por encima de la vida humana y que el disidente, el infiel o el apóstata es un objetivo legítimo. Esto no es opinión, es sangre y tierra. Según el último ciclo de datos de Open Doors, se verificaron miles de cristianos asesinados por su identidad cristiana, en el periodo de referencia, con un foco brutal en África subsahariana, especialmente en Nigeria, donde se concentra una parte enorme de esas muertes. ¿Y dónde está la izquierda española aquí? ¿Dónde están los comunicados, las concentraciones, los platos ardiendo, los no pasarán? Silencio, un silencio espeso, el silencio del que no quiere mirar porque la escena no encaja en su catecismo. Y aquí viene el empalme perfecto con Gaza, Palestina e Israel. Porque cuando el tema es Gaza, la izquierda española se transforma. Ahí sí hay épica, ahí sí hay indignación diaria, ahí sí hay genocidio, ahí sí hay criminalización automática. Ahí sí hay una narrativa cerrada donde Israel aparece como el villano absoluto y punto. ¿Que en Gaza hay una tragedia humanitaria real, con civiles pagando un precio monstruoso? Sí. ¿Que se puede criticar duramente a Israel, sus operaciones, sus excesos y sus decisiones políticas? Sí. Pero lo que hace parte de la izquierda no es crítica, es tribalismo. Y el tribalismo necesita un monstruo simple para no pensar. Entonces se produce el milagro propagandístico. Se criminaliza a Israel como si fuera la encarnación del mal, mientras se blanquea a Hamás o se lo menciona de pasada, como un detalle incómodo, como si el punto de partida no hubiese sido una masacre y el secuestro de rehenes, ejecutado por una organización que está listada como terrorista por la Unión Europea. Y ese doble rasero no es un accidente, es un método. Porque si tú conviertes Gaza en el centro del universo moral, pero eres incapaz de sostener la misma indignación cuando cristianos son asesinados por yihadistas, cuando minorías son perseguidas por teocracias o cuando comunidades enteras viven bajo terror religioso, entonces no estás defendiendo derechos humanos, estás defendiendo tu relato. Y aquí está la frase que lo desnuda todo. Si tu indignación depende de quién mata a quién, no es indignación, es propaganda con lágrimas te pega. Y el ciudadano, el que tiene dos dedos de frente, lo resume sin informes. Si la injusticia no encaja en tu relato, no te importa. Y con eso se acabó el hechizo. La izquierda española no está perdiendo votos porque la gente se haya vuelto mala. Los pierde porque ha dejado de hablarle a la gente normal y ha empezado a hablarle a una mezcla de activista profesional, tertuliano con sueldo público y militante de consigna. Los pierde porque confundió moral con superioridad, porque cambió la clase por la tribu, porque cambió el trabajo por el eslogan, porque cambió la verdad por la propaganda. Y porque cuando el ciudadano pidió soluciones, vivienda, seguridad, campo, pensiones, fronteras, educación, le dieron culpa, etiquetas y un enemigo imaginario. Así que no, esto no va de izquierda y derecha como si fueran equipos. Esto va de sentido común, de país, de dignidad. De que quien gobierne, se pinte del color que se pinte, tenga que responder con hechos. Y si eso molesta, mala suerte. La realidad no pide permiso. Bien, gracias por ver este vídeo. Si has llegado hasta el final, dime en comentarios qué otros motivos consideras tú que han llevado a que la izquierda pierda tan gran parte de sus votantes. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Te deseo un feliz día